San Francisco de Asís fundó 3 órdenes de frailes, clarisas y seglares, una de aquellas congregaciones en Santiago de Compostela. No existe ningún documento que acredite que San Francisco hiciese el Camino de Santiago, pero Galicia e Italia se reúnen este 2014 para conmemorar el aniversario de aquella posible travesía, de la que ya se cumplen 800 años. No se conserva ningún documento que acredite que San Francisco de Asís hiciese el Camino de Santiago. Aunque así lo confirme esta leyenda grabada en el convento de San Francisco en Santiago de Compostela. Es la tradición oral la que empuja a algunos historiadores a pensar que el santo sí completó la ruta jacobea entre 1213 y 1215. Estamos hablando de una tradición, pero es una tradición muy avalada, puesto que contamos con un escrito quizás datado hacia el siglo XIV de Fioretti, que en realidad son una serie de relatos sobre la vida de San Francisco y los primeros compañeros. Nace en el ámbito de Italia, pero a su vez sabemos que está bebiendo de otras fuentes escritas, por tanto probablemente más antiguas, probablemente del siglo XIII, que es la época de Francisco de Asís. Y luego también contamos con muchísimas tradiciones orales a lo largo y ancho de todo el norte de la península, que pues dan a entrever que efectivamente estamos hablando de una tradición no solo local, no solo de Santiago de Compostela, sino que está extendida por muchos lugares, y además muy significativo, porque en esos lugares se dice: por aquí pasó San Francisco de Asís, camino de Santiago. Se cumplen 8 siglos desde aquella posible travesía, y Galicia e Italia la honrarán juntas con múltiples actos. Entre ellos, una exposición, esta, que muestra piezas relacionadas con San Francisco, datadas principalmente entre los siglos XIII y XVIII. Se ha desvelado además que durante 2014 Galicia organizará un Congreso Internacional de Turismo y Peregrinación y una cita sin precedentes, la primera Convención Mundial de Asociaciones de Amigos del Camino, entidades sin ánimo de lucro desperdigadas por todo el mundo. Tenemos asociaciones de amigos del camino en los 5 continentes, y que en realidad con la celebración del 8º centenario de peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago de Compostela queremos celebrar un evento para agradecerles públicamente todo ese trabajo que han hecho durante tantos y tantos años, porque fueron los primeros en señalizar los caminos. Fue un gran poeta, pero sobre todo un gran humanista. Predicó como valor la pobreza y el infinito amor al prójimo. Dicen que su manera de vivir la fe y su espíritu aventurero contagiaron a millones de fieles por todo el mundo. San Francisco de Asís se inspiró y fundó 3 órdenes de frailes, clarisas y seglares, una de aquellas congregaciones en Compostela. Al menos que tengamos constancia, aunque sea desde una vertiente de tradición, pero sí podríamos afirmar que estaríamos hablando de una de las primeras fraternidades franciscanas fuera de Italia, esto seguro, claro, la de Santiago de Compostela. Estamos en el actual convento de San Francisco, hoy hotel y albergue. Un edificio del siglo XVIII que guarda en su interior los cimientos de la predicación franciscana en Galicia. En el vestíbulo encontramos los restos de una austera edificación sufragada en el siglo XIII por un regidor de la época, Cotolay. Ahora mismo estamos justo en el lugar que ocupaba el espacio sagrado de la iglesia, de la ermita. Muy probablemente en el entorno de la ermita teníamos una serie de cabañas en donde vivían los franciscanos, siempre con un concepto de vida muy austero y muy probablemente además rodeado de personas necesitadas. Esto era Ovaldo Inferno. Aquí podría estar ubicado el vertedero de la ciudad en el siglo XIII, la zona más pobre. De unos siglos después, entre el XIV y el XV, son estos arcos del antiguo claustro que muestran la figura de San Francisco. El santo también está presente en el comedor monumental. Se inclina ante un Santiago apóstol y está rodeado por pimientos de Herbón, popularizados, según la tradición, por los franciscanos de Padrón. Este era el antiguo comedor de los frailes, hasta no hace mucho, más de 100.
Bueno, yo ya no conocí esos tiempos. Soy todavía joven y de otra época, por tanto puedo hablar de lo que me cuentan los frailes que sí vivieron esa época. Y sí que es cierto que vivían muy estrictamente. Por ejemplo, he oído hablar que los frailes en aquel entonces vestían únicamente el hábito, pero que ni siquiera el hábito que vestían era suyo en propiedad o para uso personal, sino que en el momento incluso de echarlo para lavar, luego, cuando regresaba, no regresaba tu hábito, regresaban varios hábitos y tú cogías uno de tu medida, de las distintas medidas que había. El convento de San Francisco conserva más de 1.700 reliquias, entre ellas un fragmento del manto del santo. El relicario es la antesala al templo. No podemos hablar de arquitectura franciscana como estilo, porque estilo es otra acepción. Estilo es el estilo gótico, el estilo románico, el estilo barroco. ¿Qué hace la Orden Franciscana? Una vez que se instala en alguna ciudad de cualquier punto de la geografía del mundo, porque están extendidos por todo el mundo, asume las características de esa época y de ese estilo para la elevación de sus templos. ¿Qué ocurre? Que siempre se mantiene una fidelidad a la austeridad y a la pobreza. El lugar preferente, evidentemente, es la zona del ábside, en donde es el lugar que únicamente es el lugar donde se aboveda, recibe grandes ventanales con vidrieras. Y en cambio la zona de la nave es una zona amplia, de gran austeridad. Con el mismo espíritu que su fundador, los franciscanos de Compostela continúan asistiendo a los que menos tienen, peleando por la dignidad del individuo. Su albergue abrió las puertas hace 42 años y atiende a unas 1.000 personas al año. San Francisco, dicen, sigue aquí, y quizá algún día podamos comprobar cómo llegó a la capital de Galicia. Según un documento franciscano, el sepulcro del mecenas Cotolai podría despejar la incógnita. Algo que a mí personalmente me produce moita inquedanza é que parece ser que observaron tamén que había unha especie de bolsiña como de coiro, e claro, un pensa unha bolsa baleira, que haberá dentro desa bolsa? E como tamén algunha crónica fala de que efectivamente había unha especie de documento firmado por Francisco de Asís co entón abade de San Paio de Antealtares, cos monxes benedictinos que cederon estos terreos onde hoxe está o convento de San Francisco, que se perdeu a pista históricamente. Quen sabe se o mellor aí temos tamén unha especie de reliquia histórica que debería avalar tamén esta presencia física de Francisco de Asís na cidade de Santiago de Compostela. Nos vamos, señores. Gracias por su fidelidad a través del canal internacional de Televisión Española. Volvemos, ya saben, la próxima semana. Hasta entonces pueden localizarnos en nuestro portal web www.galiciaparalmundo.com o en Facebook. Cuídense mucho y que sean felices.